Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas a este nuevo episodio en donde vamos a hablar sobre una mujer en el continente africano que fue muy relevante para diversas independencias, particularmente en Guinea y en República Democrática del Congo. Mi nombre es Adriana Franco y bueno, yo les voy a estar compartiendo algunas reflexiones sobre André Blouin. Para empezar, quisiera señalar que André Blouin fue una mujer que nació en lo que ahora conocemos como República Centroafricana, aunque gran parte de su activismo político lo ubicamos o lo relacionamos con República Democrática del Congo. De hecho, fue muy activa en los movimientos de emancipación, tanto de la República de Guinea como de República Democrática del Congo. Y como muchas mujeres también en el sur global o en las periferias, André Blouin fue sustentando sus reflexiones en torno a sus propias experiencias. Para el feminismo negro, para los feminismos negros más bien, es muy importante la experiencia, ¿no? Más allá de los saberes y de las teorizaciones que se hacen, lo que estas autoras plantean es que a partir de la experiencia uno puede teorizar. Entonces, la experiencia de André Blouin fue central para que ella pensara en esos conceptos y en esa lucha para exigir justicia y derechos para las comunidades en África en general. Aunque ella nace en lo que ahora conocemos como República Centroafricana, pues en realidad también su pensamiento va a trascender fronteras. Ella nace el 16 de diciembre de 1921 en Ubangi Chari, que es lo que actualmente conocemos como República Centroafricana, y en ese momento este territorio era una colonia francesa que era parte de lo que se conocía como África Ecuatorial Francesa. Entonces, a lo largo de su vida le tocó vivir la experiencia colonial y también la independencia de diversos pueblos en el continente africano. Ella fue una niña mestiza y esta es una característica muy particular porque esto le va a permitir acceder a ciertos espacios, pero también le va a hacer vivir un tipo de opresión muy particular y diferente también al de las mujeres negras. Su madre, Josephine, fue una mujer negra, era una mujer del grupo Bansiri, y su padre fue un francés. También acá algo que tendríamos que cuestionar es el hecho que cuando Josephine tiene a André, ella tenía 14 años, entonces en nuestros términos era una niña y su padre en esos momentos tenía 40 años. Muchas veces se asume o se nos ha dicho que en el continente africano está la presencia del matrimonio infantil y de la poligamia, pero creo que la colonización también nos permite complejizar estas ideas porque tanto el matrimonio infantil como la poligamia, aunque no se dijera abiertamente poligamia, la vemos reflejada desde la época colonial. El padre de André Blouin, de hecho, porque sí se casa, sí hay un matrimonio con Josephine, que es la mamá de André Blouin, cuando él se casa con Josephine ya estaba comprometido con una mujer que vivía en Bélgica. Entonces, como para ir cuestionando o ir profundizando las formas en las que de pronto nos acercamos al continente y cómo la colonización también va a desestructurar las dinámicas sociopolíticas de estos espacios. Entonces, las relaciones sexoafectivas durante el periodo colonial entre un hombre blanco y una mujer negra existían, sin embargo, eran profundamente juzgadas, eran profundamente criticadas. Incluso, por ejemplo, a André constantemente le decían que su padre había sido débil, ¿no? Justamente por haberse involucrado con una mujer negra. Y para ocultar este tipo de relaciones, y pienso que también para encubrir las violaciones que muchos hombres negros ejercieron sobre niñas y mujeres negras, se establecieron orfanatos para infancias para tanto niñas como niños, de lo que era denominado como sangre mixta, ¿no? Para las poblaciones mestizas. Y en estos orfanatos se cometieron muchas violencias en contra de estas niñas y de estos niños, que, insisto, no es que no tuvieran padre o madre, pero eran producto del vínculo interracial. Y esto era muy mal visto en el periodo colonial
y por eso decidían encerrar a estas niñas y estos niños en estos conventos. Recientemente, en diciembre de 2024, ya en una corte belga se ordenó que Bélgica pagara reparaciones a 5 mujeres mestizas de República Democrática del Congo que habían sido arrebatadas de sus familias de manera forzada y que habían sido enviadas a estos orfanatos. Entonces, estas historias de los orfanatos siguen teniendo mucha relevancia en la actualidad y hay mujeres que están exigiendo justicia por haber sufrido las violencias que vivieron en estos orfanatos. Y como les mencionaba, en general a André lo que le decían es que su padre había sido débil y que su madre era una primitiva y que, bueno, ella entonces era producto como de estas fuerzas demoníacas y por lo tanto siempre estaba sufriendo humillaciones, violencias por parte de las monjas y de todo el sistema eclesiástico. Entonces, este es un elemento que me parece central porque también además de que las están violentando constantemente, las están educando para convertirse o para poder ser más cercanas a las poblaciones blancas. Porque en estos orfanatos también llegaba a haber niñas negras, pero siempre estuvieron separadas de las mestizas. Y de hecho, esta separación lo que procuraba era reforzar la idea de la superioridad blanca. Entonces, las mujeres mestizas, aunque eran violentadas, se les educaba y se les decía que tenían que lograr ser evolué o evolucionadas. Y esto lo hacían a partir principalmente pues de cierta educación, pero que no era una educación que les fuera útil para la vida misma, sino para ser buenas madres, para ser buenas esposas dentro de estos marcos coloniales y cristianos de la colonización. Entonces, bueno, estos comportamientos lo que implican también es que las propias comunidades comienzan a asumir esa inferioridad, ¿no? Como a introyectar la inferioridad y la superioridad blanca. Y lo que va ocurriendo más adelante es que André Blouin comienza a cuestionar estos esquemas y comienza a resistir en contra de lo que en términos de Ngugi wa Thiong'o podríamos denominar la colonización de la mente. Porque además se da cuenta, más adelante ella permanece en el orfanato durante un buen periodo y finalmente su madre puede volver a estar con ella. Y cuando observa a su madre, se da cuenta también que su madre, una mujer negra, aspiraba justamente a ser una mujer evolúe y en el primer encuentro que tienen se da cuenta de que su madre está con polvo en toda la cara para asumir un color, pues un color que no le correspondería o que no tendría, pero que desde la lógica colonial se asumía que era un color bello y que se tenía que negar lo negro. Entonces, André comienza a cuestionar todos estos elementos y también cuestiona cómo el mestizaje le permite ocupar ciertos espacios, pero nunca deja de sufrir ciertas opresiones porque no es realmente una mujer negra. Para Josephine, la madre de André, el hecho de que André fuera mestiza era un orgullo, ¿no? Justamente era una forma, nosotros acá también en México tenemos muchos discursos racistas en los cuales hablamos del mejoramiento de la raza, ¿no? Entonces, Josephine asumía justamente esa lógica y era algo que André comienza a cuestionar desde que es pequeña por todas estas violencias que está sufriendo en el orfanato y por tener una madre negra. En el convento, entonces, como señalaba, en general a las niñas se les enseñaba a interiorizar esa subordinación racial a partir de los preceptos cristianos. Blouin decía, y acá voy a citar textualmente, ella cuestionaba por qué siempre les decían que, y esta es la cita, los ángeles eran blancos y Satanás era negro. ¿Por qué siempre les hacían creer como esta división? Y entonces, ¿cómo esto ayuda a interiorizar esa subordinación racial? En el convento, como mencionaba también, les enseñaban a coser, a bordar, pero no les enseñaban algunos conocimientos que les permitieran tener autonomía o herramientas también para tener alguna participación política en los territorios. Entonces, todo esto va a ser algo que André cuestione constantemente. Bueno, entonces, en el orfanato, otra de las prácticas que había es que cuando las niñas comenzaban a menstruar, les buscaban marido.
Y entonces su vida se reducía justamente a eso, ¿no? A ser buenas esposas, a ser buenas madres. Y cuando André comienza a menstruar, escapa del orfanato. Y escapa del orfanato y afortunadamente, aunque la capturan, no la regresan al orfanato, porque ahí, bueno, ya hay una interacción distinta con su padre, que siempre fue problemática, pero que al menos el padre en ese momento le permitió o la defendió para que no volviera al orfanato. Andrés se casa en diversas ocasiones, tiene 4 hijos con 3 personas diferentes y en particular con su segundo hijo que se llamó René, es también un punto clave para entender la politización que tiene André Blouin, porque René fue un niño que enfermó de manera frecuente por malaria y entonces en algún momento pues René muere, pero no muere necesariamente por la enfermedad, sino porque no le permiten tener los medicamentos que necesitaba. Los medicamentos para la malaria eran exclusivos para las poblaciones blancas, no para las poblaciones racializadas, y entonces René muere justo porque no tiene acceso a los medicamentos. Entonces no muere por la enfermedad, sino que muere por el sistema racial colonial. André Blouin dice, y también acá la cito textualmente, ella decía que René había sido condenado a muerte por su piel color bronce. Y esto es algo que, si de por sí ya André estaba constantemente cuestionando las opresiones coloniales, con esto decide tener una participación política mucho más activa, ¿no? No solamente el reclamar o el cuestionar esas opresiones, sino actuar en contra de esas opresiones. También en ese momento se divorcia de Charles, que era el padre de René, que era un hombre profundamente racista, pero que André asumía que tenía que estar con él porque era la forma de garantizar el bienestar de sus hijos, pero con la muerte de René, pues se aleja de Charles y finalmente se casa con el que fue su pareja hasta el final. André y su esposo, sus hijos, ¿no? Porque con el último matrimonio tiene 2 hijos más, Patrick y Sylvian. André y sus hijos van a Guinea, están ahí por más o menos 7 años, y en Guinea André comenzó a colaborar con el partido político que consigue la independencia y de hecho desde 1957 participa activamente en la campaña para la preparación del referéndum. Y aquí contextualizo un poco, ¿no? Porque a lo mejor no se entiende completamente lo que estaba ocurriendo. En esos años, el gobierno francés de Charles de Gaulle, a partir de las demandas africanas, había prometido celebrar un referéndum para que las distintas colonias que tenían votaran. Y esta votación era por permanecer dentro de la comunidad francesa o independizarse. En Guinea había un líder que se llama Sékou Touré, que estaba promoviendo la independencia, no mantener esos lazos de dependencia colonial, sino conseguir completamente la independencia. Y Sékou Touré y muchas otras personas más se movilizan justamente para preparar el referéndum y para promover el voto por el sí a la independencia. Y en esta campaña también participa André Blouin. Guinea es el primer país en independizarse bajo el yugo francés, el primer país de África subsahariana en independizarse y pues esto también fue visto de manera muy negativa por diversos líderes coloniales, porque bueno, pues André estuvo participando ahí porque este país decidió, bueno, las poblaciones de este país decidieron obtener la independencia y todos los demás, o se asumía que en ese momento todavía no estaban, entre comillas, preparados los pueblos africanos para esta independencia. Y entonces ya desde ese momento a nivel internacional, André Blouin comenzó a ser identificada con estos movimientos anticoloniales que eran perseguidos y que eran reprimidos. Entonces, durante toda la campaña por el referéndum, en la preparación del referéndum, André fue constantemente cuestionada por luchar, y así lo decían, con los negros, ¿no? O sea, porque ella era una hija de un hombre blanco, entonces, ¿cómo era posible que estuviera luchando por los negros?
Y André es acá también donde cuestiona, ¿no? Cómo ella sufre ciertas violencias justamente por ser hija de una mujer negra, pero en este contexto en particular estaba siendo juzgada, estaba siendo criticada por relacionarse con las poblaciones negras, por ser hija de un hombre blanco. Entonces, esta característica también del mestizaje, como venía diciendo, le permitió ocupar ciertos espacios, pero también le hacía que de ambos lados sufriera ciertas violencias, ¿no? Cierta subordinación. En ese contexto, como una sanción por su participación en la preparación del referéndum, fue desterrada del país y su marido también fue obligado a mudarse a Madagascar. Años después pueden regresar de Madagascar, pero no llegan nuevamente a Guinea, sino que se dirigen a Brazzaville, en Congo. Y ahí comienzan a enterarse de la movilización que hay en República Democrática del Congo y comienza entonces a participar de manera activa también en este movimiento. André Blouin conoció a varios líderes independentistas como a Kwame Nkrumah en Ghana, como a Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil y a otros líderes que estaban buscando la independencia de República Democrática del Congo, como Pierre Mulele, Raphaël Kuikie y Antoine Kingototo. Pero también se va a vincular de manera muy estrecha con Antoine Gizenga. De hecho, va a ser muy cercana a este personaje. Ella, en República Democrática del Congo, comienza a organizar el movimiento femenino por la solidaridad africana, en donde buscaba politizar a las mujeres, donde se vinculaba con las mujeres y básicamente lo que hacían era luchar contra la prostitución, contra el alcoholismo y el analfabetismo. Sin embargo, los colonizadores redujeron todo el movimiento y decían que era un grupo anticomunista. Pero cuando llega André Blouin a República Democrática del Congo, los belgas no lo ven de manera positiva, porque bueno, en ese momento República Democrática del Congo era una colonia belga. Y el hecho de que André hubiera estado en Guinea, que fue este país que pide la independencia a partir del referéndum, pues era algo sospechoso, era un personaje peligroso para los propios intereses belgas. Entonces, por eso también fue tan criticado el movimiento que ella creó, que, insisto, lo que buscaba era proteger las vidas de las propias mujeres y de las infancias, pero que era pensado o era proyectado por los colonizadores como un movimiento anticolonialista y anticomunista, ¿no? O sea, el énfasis era justamente no solo que estaban buscando la independencia, sino que decían eran comunistas. Incluso de Andrés se llegó a decir que ella era la amante de los líderes revolucionarios y esa era una forma en la que buscaban también desprestigiarla, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, con las mujeres con las que estaba logrando generar esa vinculación. Le decían, ¿no?, los colonizadores a estas mujeres que André no estaba buscando el beneficio o el bienestar de sus comunidades, sino que iba a quitarles a sus maridos. Entonces, este discurso fue utilizado para desprestigiar o para intentar desprestigiar a André. André incluso también fue llamada como bruja, ¿no?, porque tenía una capacidad de diálogo y sabía las violencias que estaban ejerciendo los colonizadores y las comunicaba con el pueblo. Entonces, esto era muy mal visto porque además desde la perspectiva colonial, pues las mujeres no tenemos que estar relacionadas con la política. Entonces, el hecho de que André Blouin estuviera vinculada con la política, pues hacía cuestionar a los belgas. Un acontecimiento que fue muy importante para André Blouin en todo el movimiento es que cuando ya se estaba negociando la independencia, los belgas comenzaron a orquestar un golpe en contra del gobierno que se iba a formar, el gobierno de Patrice Lumumba, que Patrice Lumumba es uno de los personajes que más conocemos quizá de la independencia de Congo, y por ejemplo, aunque André Blouin fue muy importante, ella no pasa a la historia, ¿no? Entonces también por eso en este episodio estamos intentando recuperar esa historia como en un esfuerzo de reconocer y de dar también dignidad a esas acciones que se realizaron. Entonces, bueno, cuando se quiere dar el golpe de Estado, las fuerzas belgas también expulsan a André del territorio. Lumumba estaba dispuesto a defender a André para que no le expulsaran de República Democrática del Congo, pero André lo que dice es que quizá estaría bien que permita que le expulsen, pero que antes tendrían que organizar un texto donde los líderes políticos congoleños señalaran que los belgas estaban presionando para formar
un gobierno títere, un gobierno que no iba a ser el gobierno independentista. Y este documento que firman la mayoría de los líderes africanos lo lleva a André Blouin, pero ella sabía que le iban a revisar su equipaje, que iban a revisar absolutamente todo. Entonces decide colocarlo en su cabello, en un chongo, pone ahí el documento para poder llegar a Europa y mostrar ese documento que habían firmado los líderes congoleños y de esta manera demostrar a nivel internacional que estaba viendo o que se estaba orquestando un golpe de Estado y un golpe para que Patrice Lumumba no pudiera formar ese gobierno. Patrice Lumumba y todos los líderes que estaban apoyando ese proyecto de independencia y de resistencia. André Blouin regresa después, cuando ya se establece el gobierno independentista y cuando Patrice Lumumba se consolida como el primer ministro de República Democrática del Congo, ella regresa y de hecho va a convertirse también en como la vocera y una de las personas que preparaba los discursos políticos de Patrice Lumumba. Pero como probablemente sabrán, Patrice Lumumba fue asesinado y entonces lo que ocurre cuando un poco antes de que lo asesinen es que expulsan nuevamente a André Blouin, pero la expulsan a ella del territorio y no permiten que sus hijos y su marido salgan. Entonces, ahí la amenaza es justamente que si ella dice algo a nivel internacional, si menciona lo que está pasando, como había hecho con el documento que mostró, o bueno, que leyó y que mostró antes para demostrar que estaba habiendo un golpe o que se estaba orquestando este golpe contra República Democrática del Congo, para que no volviera a ocurrir eso, la amenazan justamente, no es un secuestro quizá tan literal como los entendemos, pero pues no permiten que sus hijos ni que su esposo salga y de esta manera buscan callarla, buscan silenciarla. Asesinan a Patrice Lumumba. Tiempo después también hay una escena donde hay violencia que se ejerce por parte de las fuerzas de República Democrática del Congo contra la familia de André Blouin. Lastiman de hecho a su madre y su madre, como consecuencia de ese golpe, años después va a fallecer. Y bueno, André Blouin sale como de la escena política hasta años después, por ahí de la década de los 60 en particular, bueno, en los 60 es cuando se está dando todo este movimiento en República Democrática del Congo, pero un par de años después del asesinato de Patrice Lumumba, André Blouin y su familia logran llegar a Argelia. Ahí su esposo consigue trabajo y su familia se queda ahí y nuevamente comienza a tener cierta actividad política, pero ya no tan amplia o ya no tan profunda como la que tuvo en la movilización tanto del referéndum en Guinea como en el caso de República Democrática del Congo, donde procuró la organización de las mujeres y donde incluso fue mediadora, ¿no?, de algunos líderes políticos en República Democrática del Congo que querían una independencia con características particulares. Ella logró hacer negociaciones para articular estas distintas posturas. Me parece entonces que la historia y la autobiografía de André Blouin nos permite entender cómo las mujeres eran muy relevantes en el periodo colonial, pero que también fueron muy importantes en la independencia. Pocas veces se recuperan las historias de estas mujeres, las resistencias que tuvieron, y me parece que para hacer también o para contribuir a la justicia epistémica que busca recuperar los saberes del continente africano, es importante recuperar la historia de mujeres como André Blouin, que no solamente nos hablan del proceso de independencia, sino que hacen una crítica a todas las opresiones que se viven a partir de ciertas corporalidades cargadas con una corpopolítica y con un punto de enunciación específico. Una corpopolítica en el sentido justamente de la corporalidad que se tiene y las violencias que se tienen, no como una sumatoria de elementos, sino como una intersección de diversas opresiones dentro de la estructura capitalista, pero también a partir de un punto de enunciación particular que es justamente el de estar viviendo las opresiones durante el periodo colonial y durante las independencias desde el propio continente africano.
Y bueno, espero que esto les invite a conocer un poco más sobre la historia de André Blouin, a buscar las historias de otras mujeres africanas que han sido muy importantes en cuestionar las opresiones, pero también en proponer y en diseñar otros mundos. Muchas gracias. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.